Teresa y estoy aquí como introductor de la bancada sobre la tesis "Esta casa apoya el derecho a intentar", de la cual nosotros estamos en contra. Bueno, nosotros actualmente vivimos en un mundo que, como bien dijo el introductor de la bancada contraria, está plagado de bastantes enfermedades, muchas enfermedades bastante variables, y muchas de ellas son enfermedades que son bastante graves. Es decir, son enfermedades que tienen en cierto caso cierto grado de terminalidad. Por ejemplo, tenemos el ELA, tenemos el VIH y tenemos ciertos tipos de cánceres, que son cánceres que en el fondo son tan graves que en el fondo, al ser diagnosticados, el paciente solamente tiene ciertos años de vida, en el fondo, que vivir. Y ante este mundo lleno de estas enfermedades muy graves, en el fondo nacen distintos tratamientos. Y los tratamientos que hablan de lo que son las enfermedades terminales son tratamientos que no evitan, o sea, no buscan evitar la muerte, sino que son tratamientos que buscan prolongar la vida o los años que viva este paciente previos a su muerte por esta enfermedad. Entonces, es una situación bastante dramática, como todos sabemos. Si no fuera dramática, probablemente este debate no existiría. Una situación en que una persona es diagnosticada con una enfermedad, sabe que va a morir en un par de años, y en el fondo hay un grado de desesperanza, hay un grado de no saber cuánto tiempo te queda, hay un grado de saber en el fondo que te queda poco tiempo con tu familia, y una situación que es bastante precaria, una situación bastante difícil tanto para el paciente como para las familias. Y en este contexto, donde simplemente surgen entes externos, laboratorios externos, que le ofrecen a este paciente un tratamiento que en el fondo es un tratamiento que no ha sido aprobado por ninguna institución competente, por ejemplo acá en Chile el MinSal, y en el fondo son tratamientos que en el fondo son experimentales, no son aprobados, y la única forma para que este paciente pueda usarlos es que este paciente se convierta, después de todo, en un sujeto de experimentación. Bueno, dado esto, me gustaría dar un par de definiciones. Por ejemplo, el derecho a intentar, que es un derecho a acceder a tratamientos experimentales, y en el fondo son tratamientos que aún no han sido aprobados por una autoridad competente, como bien dije, como el MinSal. Y también una definición que en el fondo va a usar mi compañero más adelante, que es interdicto. Una persona interdicta es una persona sujeta a una interdicción, y en este caso una interdicción, una pena accesoria que consiste en la privación de los derechos civiles de una persona, en este caso por temas de salud. Bueno, bien dicho esto, tenemos este contexto, en el fondo, personas que están con una enfermedad terminal, tienen un tratamiento efectivamente que busca prolongar sus años de vida, pero en el fondo una enfermedad terminal que en el fondo en algún momento vas a morir. Por lo que estos pacientes, tanto el paciente como su familia, viven en una época de incertidumbre, en una época de desesperanza, y en una época en que el juicio de esta persona está totalmente nublado por las ganas de vivir. Y en este juicio nublado por ganas de vivir llegan entes externos que ofrecen un tratamiento experimental para, en el fondo, quizá vender una esperanza, en el fondo vender un milagro de llegar a curarse, pero algo que en el fondo no tiene ningún tipo de soporte legal, en el fondo. Entonces, claro, en todo este contexto son en el fondo laboratorios que ofrecen estos tratamientos con una suerte en el fondo de milagro, y que en el fondo, después de todo, ayuda a que este tratamiento se convierta, o sea, que esta persona termine después de todo siendo una especie de conejillo de indias, y en el fondo le venden una suerte de milagro que no necesariamente existe. Dicho esto, me gustaría pasar a lo que serían los argumentos de mi bancada. Argumento número 1, tenemos el nombre de conflicto ético, que son que estas personas que están enfermas tienen un juicio nublado debido a la vulnerabilidad en la que viven. En el fondo, un juicio nublado gracias a las ganas de vivir. En el fondo, esta gana de vivir abre una ventana para que entren distintos laboratorios o entes escrupulosos que en el fondo busquen lucrar. El argumento número 2 sería autoridad competente, que en el fondo hay una razón por la que estos distintos tratamientos no han sido aprobados por cierta autoridad competente, y repito, una autoridad competente podría ser, por ejemplo, el MinSal en el caso de Chile. Y el argumento número 3 se llama negocio de los grandes laboratorios, que postula que básicamente los grandes laboratorios se preocupan más por el lucro a que por la vida de la misma persona, por lo que no tendrían ningún problema en experimentar, que lo va a hacer en esta palabra, experimentar, como se experimenta con un conejillo de indias, en la persona que está enferma, aprovechándose en el fondo de su vulnerabilidad ante la situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.